Muy buenas a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos al Brico Rincón. Hoy os traigo esta maravilla de los amigos de Angel, así que no os lo perdáis porque es una pasada. Vamos al lío. Como os decía, os traigo esta mesa de sierra de los amigos de Angel, concretamente es el modelo TPCC10T. Se trata de una mesa profesional cuya relación calidad-precio es brutal. Vamos a abrirlo y vemos lo que nos trae. Lo primero que nos encontramos es la guía angular, un adaptador para nuestra aspiradora y la perilla para la guía paralela. Y ahora sí, aquí tenemos nuestra mesa de sierra. Estamos ante una mesa de sierra de 2000 vatios que trabaja a 4200 revoluciones por minuto. Utiliza una hoja de sierra de 254 por 30 milímetros. En cuanto al montaje no puede ser más sencillo, ya que viene todo montado a excepción del protector de la hoja que veremos luego y la manilla de la guía paralela, que simplemente metemos el tornillo por ahí, lo atornillamos aquí, que tiene una muesca, con lo cual solo puede ir en una posición y listo. Y ahora sí, vamos a empezar a analizar nuestra mesa. Lo primero que podemos decir es que a cada lado de la mesa trae unos asideros de goma que nos serán muy útiles para transportarla de una forma muy cómoda. Asimismo, en la parte de la derecha trae también un asa de goma que nos será muy útil si queremos llevarla como si fuese una maleta. Tened en cuenta que la mesa tiene un peso aproximado de 22 kilos. En el lateral izquierdo de nuestra mesa podemos enrollar nuestro cable de corriente para cuando vayamos a transportarla. Otro de los puntos importantes en nuestra mesa de sierra y que nos ayudará con la seguridad, que ya sabes que es importante en el canal, es el botón de encendido y apagado de nuestra sierra. Tiene una tapa que podemos levantar, pero tiene un agujerito para encender nuestra mesa de sierra y luego golpeando o apretando en cualquier parte de la tapa hacemos que se apague, lo cual es muy importante por si surge cualquier imprevisto para poder apagarla de una forma rápida y sencilla. Por otro lado, para subir y bajar nuestra hoja de sierra utilizaremos esta manivela. Para inclinar nuestra hoja de sierra simplemente tendremos que desbloquear la palanquita que tenemos al lado de la manivela de subida y bajada de la hoja y llevarlo hasta la posición de los grados que necesitemos y luego volveremos a bloquear con la misma palanca. Otra cosa que me encanta de esta mesa de sierra es cómo movemos la guía paralela. Y es que cuando movemos la perilla que vimos al principio, estamos moviendo dos tuercas dentadas, una en la parte frontal y otra en la parte trasera. Y sobre estas tuercas dentadas descansan unas correderas dentadas que están unidas a la guía paralela. Y al tener estas tuercas y estas correderas dentadas tanto en la parte frontal como en la parte posterior, conseguimos que el movimiento que hacemos cuando movemos la guía paralela sea exactamente el mismo en ambos extremos. Y además, cuando bloqueamos la guía paralela, evitamos, que es lo que ocurre en otras guías, que la parte posterior, si hacemos fuerza, se tuerza un poquito y no hagamos el corte perfectamente recto. Con la guía paralela se mueve un marcador que nos permitirá seleccionar de una forma muy precisa la distancia de nuestro corte. En cuanto a la guía paralela, indicar que podemos ponerla en varias posiciones distintas. Nuestra guía paralela inicialmente viene en la posición de transporte. Para poder extraerla y colocarla en su posición, lo primero que tenemos que hacer es desbloquear las perillas que tenemos a cada lado. Y una vez desbloqueados, giraremos nuestra guía paralela y lo sacaremos de los tornillos de enganche. Nuestra guía paralela la podemos colocar en tres posiciones distintas, dos a la derecha y una a la izquierda. La diferencia entre las dos posiciones en que podemos colocar nuestra guía paralela en la parte de la derecha es que si la colocamos en la que está más hacia la izquierda vamos a poder hacer cortes desde 0 hasta 55 centímetros aproximadamente, mientras que si lo ponemos en la que está más hacia la derecha ganamos 11 centímetros, con lo cual podemos hacer cortes desde los 11 centímetros hasta los 66 centímetros. Es decir, que aunque las especificaciones indican que con la guía paralela se pueden hacer cortes desde 0 hasta 615 milímetros, en realidad podemos llegar hasta 660 milímetros. Con respecto a la posición del lado izquierdo, he de decir que no tiene ninguna regla, con lo cual tendremos que medir con nuestro metro.
Y para colocar la guía paralela simplemente engancharemos en el tornillo de forma inclinada y pivotaremos hasta que llegue a su posición. Y para fijarlo volveremos a girar las perillas de bloqueo. Cuando queramos cambiarlo a cualquiera de las posiciones, ya sea a la derecha o a la izquierda, simplemente tenemos que liberar las perillas de bloqueo y moverlo como hemos visto antes. La guía paralela trae una guía plegable adicional que nos servirá para dos cosas. Si lo colocamos en la posición más elevada, conseguiremos reducir la altura de nuestra guía paralela. Esto es muy útil cuando cortemos maderas longitudinalmente que sean muy finas, ya que estaremos reduciendo el posible efecto patada de nuestra mesa de sierra. Si lo utilizamos de esta forma, tenemos que tener en cuenta que estamos reduciendo en 5 centímetros la medida que aparece en la escala de nuestra mesa. Si colocamos la guía plegable en la posición inferior, veremos que está al ras de la mesa. Esta posición la utilizaremos cuando estemos haciendo cortes muy amplios, ya que podemos colocar nuestros tableros sobre esta guía y mantenerlo mucho más estable. Cuando no queramos utilizar nuestra guía plegable, simplemente la llevaremos a su posición inicial. Además, en nuestra guía paralela podemos encontrar un empujador que podemos guardar aquí de nuevo cuando no lo estemos utilizando. Para bloquear nuestra guía paralela tenemos en la parte inferior una palanquita que tendremos que apretar. Para desbloquearla simplemente tendremos que tirar de esta palanquita y listo. Luego en la parte posterior tenemos el protector de la hoja de sierra que si lo queremos utilizar lo utilizamos y si no lo podemos dejar colgado aquí en su sitio. Para sacarlo de su lugar simplemente traemos la palanquita para acá, bajamos esta parte negra, la bajamos hacia abajo y luego sacamos hacia acá. Para colocar la protección lo primero que vamos a hacer va a ser quitar esta tapa de protección de la sierra. Giraremos esta perillita hasta la posición de candado abierto y una vez lo tenemos así ya podemos sacar nuestra pieza. Ahora utilizaremos la manivela de la parte frontal de nuestra máquina para sacar la hoja de la sierra hasta arriba del todo. Nuestro protector lo colocaremos enganchado en esta pieza que es el separador, concretamente en estas hendiduras que tenemos aquí. Pero para poder hacerlo tenemos que sacar el separador hacia arriba. Para ello lo que tendremos que hacer será liberar lo primero esta palanquita hacia arriba y con eso podremos hacer este movimiento que tenemos aquí. Esta pieza tiene varios agujeros como los que podemos ver aquí, dos de los cuales ahora mismo están bloqueados en esta parte de aquí por unas protuberancias que hay en la plaquita trasera. Con lo cual al hacer así lo liberamos y podemos subirlo hacia arriba. Estos son los agujeros en los que estaba bloqueado. Si seguimos subiendo llegará un punto en el que se cierre, ahí está, con otros agujeros que tiene la parte de abajo. Y ahora ya bloquearemos de nuevo la palanca. Ahora ya para terminar de poner nuestro protector de la hoja de sierra, a ver si os lo puedo explicar porque es un poco difícil de mostrar en cámara. Tenemos por ahí este hierrito, ¿vale? Este hierro de ahí que tiene que encajar aquí, ¿vale? En esta hendidura de ahí. Tenemos esta hendidura de aquí que la meteremos por este hierro, ¿vale? Y una vez que hagamos eso tendremos que llevar el hierro que estoy hablando hacia atrás del todo y a continuación bajar nuestra pieza hasta abajo y una vez que lo tengamos ahí en su posición, para fijarlo llevaremos esta palanquita hacia abajo y ya tendremos nuestro protector totalmente colocado. Otra de las características que me vuelve loco de esta mesa es su patín deslizante. Este patín deslizante lo utilizaremos junto con la guía angular, la cual fijaremos a él y podremos ir moviendo hacia adelante y hacia atrás. Y es que la guía angular, aunque no tiene mucha oscilación, siempre tiene algo, mientras que si la fijamos, como digo, en la guía deslizante, va a hacer que ese movimiento desaparezca y que sean totalmente precisos. Para usarla lo primero que tenemos que hacer es desbloquearla y esto lo conseguimos a través de la perilla que podemos encontrar en la parte inferior de la mesa. Para fijar la mesa deslizante la tendremos que llevar hasta su lugar y bloquearla con la perilla de nuevo. Con respecto a esta guía angular, está hecha de metal y la verdad es que se ve muy sólida. Podemos posicionarla desde los 90 grados hasta los 30 grados. Además, cada 15 grados tenemos unas hendiduras en las cuales se medio bloquea. No obstante, podemos fijarlos en los grados que queramos. Para ello simplemente giraremos la perilla larga hasta que quede fijo. Si aflojamos las dos perillas que hay en la parte posterior de la guía, podemos mover nuestra guía y acercarla o alejarla de la hoja de la sierra.
Además, en la parte superior de nuestra guía tenemos un carril en forma de T donde podremos fijar distintos accesorios como topes o fijaciones para anclar nuestras maderas. Cuando no estemos utilizando nuestra guía angular podemos colocarla en un carril situado en la parte izquierda de nuestra mesa y así evitamos que esté por ahí danzando y se nos termine perdiendo. La verdad es que me encanta que en esta sierra todo tenga su lugar para almacenarlo cuando no se utilice. Y es que incluso nuestra guía paralela la podemos dejar en modo transporte cuando no estemos utilizando para que no nos moleste en los cortes o en el propio transporte. Con respecto al sistema de aspiración, la verdad es que se ve muy interesante. Si miramos por abajo vemos que está prácticamente sellado por todos lados. Esto va a favorecer mucho el sistema de aspirado, con lo cual conseguiremos reducir la cantidad de polvo que tengamos en nuestro taller. En caso necesario, utilizaremos el adaptador para adecuarlo a nuestro sistema de aspiración. Y ahora que hemos hecho un repaso de todas las características de nuestra mesa, vamos con un punto muy importante si, como a mí, te gusta que los cortes sean lo más precisos posibles. Vamos con el calibrado de nuestra máquina. Aunque de fábrica viene bastante bien ajustada, vamos a ir revisando cada una de las calibraciones posibles que tenemos con nuestra mesa y, si es necesario, la ajustaremos todavía un poquito más. El primer ajuste que nos podemos encontrar son estos 4 tornillos, en este caso son de Allen, que nos permite ajustar la tapa de nuestra mesa de sierra. En caso necesario, aunque en este caso viene perfectamente ajustado, si por ejemplo tenemos este lado que está más bajito o más alto que la superficie de la mesa, simplemente apretando o aflojando podemos bajar o subir cada una de las partes de nuestra tapa. En este caso, como digo, está perfectamente ajustado, así que no vamos a tocar nada. La siguiente calibración que podemos hacer es el ajuste de nuestra cuña abridora con respecto a nuestra hoja de sierra. La cuña abridora tiene que estar perfectamente alineada con la hoja de la sierra para que cuando el material se deslice por ella no choque en ningún caso con ella y pueda salir perfectamente. En este caso, como creo que se aprecia en la imagen, está perfectamente alineada, con lo cual no tenemos que tocar nada. No obstante, en caso de que se desajustase o que en vuestro caso no estuviese bien ajustada, si aflojamos primero estos 2 tornillos que vemos aquí de Allen, podemos, a través de este tercer tornillo de Allen, aflojando o apretando, podemos echar la cuña abridora hacia un lado o hacia otro. Y una vez que lo tengamos ajustado, volveríamos a apretar los 2 tornillos laterales. Hay una calibración que creo que es importante y que esta mesa de sierra no tiene. Se trata del ajuste de nuestra hoja de sierra en caso de que esté torcida hacia un lado o hacia otro de esta forma. He contactado con el fabricante y me ha asegurado que ese desajuste no es posible tal y como está fabricada esta mesa. En caso de que cuando la compremos notemos que está un poco desajustado, habría que hablar con ellos para que nos la cambiasen. En mi caso he comprobado que la distancia que hay entre la hoja de la sierra y este borde de aquí, por este lado, es el mismo que hay entre este lado y el borde aquí, con lo cual damos por bueno que esté perfectamente paralela. Ahora que hemos comprobado que nuestra hoja de sierra está perfectamente paralela contra esta guía que hemos tomado como referencia, lo que vamos a hacer es comprobar que nuestra guía paralela está también perfectamente alineada con esta guía. En este caso comprobamos que en un extremo está perfectamente ajustado, pero si nos vamos al otro extremo, vemos que hay un margen que tenemos que arreglar. Para ello lo que haremos será ajustar nuestra guía perfectamente en el extremo frontal. Y a continuación bloquearemos nuestra guía paralela con la palanca de bloqueo. Y el siguiente paso será aflojar los 2 tornillos de anclaje mediante una llave Allen. Y una vez liberados podremos mover nuestra guía paralela libremente, por lo que simplemente tendremos que llevarla hasta su posición correcta y a continuación volver a apretar los tornillos de anclaje. Para ajustar nuestra guía paralela tanto en el ajuste de la derecha como en el otro de la izquierda, procederemos de la misma forma. Otro ajuste que tenemos que realizar es el del indicador de la medida de nuestro corte. Para ello lo más sencillo es llevar nuestra guía paralela hasta tocar con nuestra hoja de sierra. Y vemos que a nuestro indicador le falta un pelín para estar en el 0. Así que vamos a aflojar los 2 tornillos de aquí, lo pondremos en el 0 exactamente y volveremos a apretarlo. La siguiente calibración muy importante que tenemos que hacer es el ajuste a 90 grados perfecto con respecto a la mesa de nuestra hoja de sierra.
Para ello podemos utilizar un inclinómetro digital como este o bien utilizar una escuadra en caso de que no lo tengamos. Tomaremos como ángulo cero la base de nuestra mesa y a continuación pondremos nuestro inclinómetro que está imantado en la hoja de la sierra de nuestra mesa. Vemos que nos marca 88,85, así que iremos inclinando nuestra hoja hacia un lado o hacia otro hasta conseguir los 90 grados exactos. Una vez que ya tenemos la hoja de nuestra sierra perfectamente a 90 grados, comprobamos que nuestro marcador no está en los 0 grados, así que vamos a ajustarlo. Para ello lo primero que vamos a hacer va a ser quitar la rueda de subida y bajada de nuestra hoja de sierra, aflojando el tornillo que tenemos en el centro de la misma. Ahora lo que haremos será aflojar el tornillo de nuestro indicador de los grados y lo ajustaremos hasta que esté en los 0 grados. Antes de ubicar de nuevo la manivela en su lugar, aprovecharemos para indicar que en caso de que la palanca de bloqueo de la inclinación de nuestra hoja esté un poquito floja, podemos apretar este tornillo para ajustarla. Y ahora ya sí vamos a colocar de nuevo nuestra manivela. Por último, si aflojamos este tornillo que nos encontramos aquí, soltamos esta pieza que podemos ajustar para hacer el tope a 0 grados. De igual manera, para los 45 grados tenemos este tornillo que lo tendremos que aflojar para ajustar este otro tope. Lo pondremos ahí, apretaremos el tornillo y ya tendremos el tope de nuestros 45 grados. Y ahora que la tenemos totalmente ajustada, ¿qué os parece si la ponemos a prueba? Bueno, y después de las pruebas os puedo decir que no puedo estar más contento con esta nueva incorporación al taller. Es una máquina espectacular y, como dije al principio, con una relación calidad-precio brutal. Así que nada, espero como siempre que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, dejadme un like ahí abajo, comentar todo lo que queráis, compartir el vídeo con quien queráis, suscribiros en caso de que no lo estéis ya y activar la campanita para que os avise de nuevos vídeos. Y que, como siempre digo, que si yo puedo hacerlo, vosotros también. Adiós.